Somos la unidad educativa Isa Jesús Barrera y les presentamos el tema sobre Dolores Cacuango. A continuación tenemos un pequeño resumen de la historia de Dolores Cacuango. Dolores Cacuango fue una activista ecuatoriana que luchó por los derechos de los indígenas, los campesinos y los trabajadores del campo. Dolores Cacuango, activista ecuatoriana pionera del campo de la lucha de los derechos indígenas y campesinos, reconocida por ser una impulsora de las escuelas alfabetización y una de las referencias del feminismo ecuatoriano de los siglos XX. ¿En qué año y dónde nació Dolores Cacuango? Cacuango nació el 26 de octubre de 1881 en un terreno ubicado en San Pablo Urco, cerca de Cayambe, en la provincia de Pichincha, en el norte de Ecuador. ¿Cómo fue la infancia de Dolores Cacuango? Dolores creció en un entorno rural, rodeada de la naturaleza y la cultura indígena. Sin embargo, su infancia también estuvo marcada por la explotación y la opresión. Los terratenientes y la élite ecuatoriana explotaban a los indígenas, obligándolos a trabajar en condiciones precarias y sin remuneración justa. ¿Cuál fue el objetivo principal de la escuela bilingüe fundada por Dolores Cacuango? Proporcionar educación en la lengua materna de los niños indígenas. Esto permitió a los estudiantes conectarse con su cultura y tradiciones. ¿Qué impacto tuvo la escuela bilingüe de Dolores Cacuango en la comunidad indígena? Proporcionó una educación relevante y pertinente para los niños indígenas. Esto ayudó a reducir la brecha educativa y a promover la igualdad de oportunidades para los pueblos indígenas. ¿Cuál es la misión de la Fundación de Escuelas de Dolores Cacuango? La Fundación de Dolores Cacuango es una organización sin fines de lucro dedicada a la educación y protección de la infancia. Su misión se centra en brindar oportunidades educativas a niños y niñas, promoviendo su desarrollo integral y garantizando sus derechos fundamentales. ¿Dónde están ubicadas las escuelas de la Fundación? Las escuelas fundadas por Dolores Cacuango en la década de 1940 se ubicaron en diversas comunidades en la región de Cayambe, en la provincia de Pichincha, Ecuador. ¿Qué tipo de educación ofrece la Fundación? La educación ofrecida por la Fundación de Dolores Cacuango se basa en los principios del respeto a la diversidad cultural, la inclusión y la equidad. Está inspirada en el legado de Dolores Cacuango, quien impulsó la educación bilingüe, quichua-español y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuál fue el papel de Dolores Cacuango en la fundación de la Federación de los Indios del Ecuador? Dolores Cacuango fue una de las fundadoras de la Federación de Indios de Ecuador en 1944 y jugó un papel clave en la organización y la lucha por los derechos indígenas en Ecuador. ¿Qué estrategias utilizó Dolores Cacuango para promover la educación y la conciencia sobre los derechos indígenas en el Ecuador? Dolores Cacuango utilizó estrategias como la educación, la conciencia y la organización comunitaria para promover los derechos indígenas. También trabajó con otros líderes indígenas y organizaciones para presionar al gobierno para que reconozca y respete los derechos indígenas. ¿Cómo influyó la lucha de Dolores Cacuango en la legislación y las políticas públicas relacionadas con los derechos indígenas del Ecuador? La lucha de Dolores Cacuango influyó significativamente en la legislación y las políticas públicas relacionadas con los derechos indígenas en Ecuador. Su trabajo contribuyó a la creación de la Ley de Comunas y la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, entre otras leyes y políticas que reconocen y protegen los derechos indígenas. ¿Cuál fue el reconocimiento y legado de Dolores Cacuango? Dolores Cacuango, un líder indígena ecuatoriano, ha experimentado un renacimiento en su legado en las últimas décadas, especialmente en Ecuador y América Latina. ¿Cuáles fueron las poblaciones y documentales de Dolores Cacuango? Se han publicado varios libros, artículos y documentales sobre su vida y legado, lo que ha contribuido a distribuir su historia y mensajes. ¿Cuál fue el legado feminismo y el empoderamiento de las mujeres? Cacuango también es considerada una pionera en la lucha por los derechos de las mujeres indígenas, promoviendo el empoderamiento y la participación de las mujeres en la sociedad.
¿Cómo fue el liderazgo por la lucha y por la tierra? Cacuango fue una de las primeras mujeres indígenas en el Ecuador en luchar por la recuperación de las tierras ancestrales de su comunidad. ¿Cuál es la lucha por la educación y la cultura? Cacuango también luchó por la educación y la preservación de la cultura indígena, fue una defensora de la enseñanza en lenguaje materno y de la inclusión de la historia y la cultura. Una de las principales frases de Dolores Cacuango: si muero, muero, pero uno siquiera de quedar para seguir, para continuar. Esta frase es muy emotiva y conmovedora, ya que expresa un sentimiento de dedicación y lealtad hacia las demás personas. Otra de sus frases más importantes e icónicas es: así como el sol alumbra igualito a todos, hombres o mujeres, así la educación debe alumbrar a todos, sean ricos o pobres, amos o peones. ¿A qué se refiere con esta frase? Que la educación debe ser accesible y beneficiosa para todas las personas. En pocas palabras, la frase está enfatizando la importancia de la igualdad de oportunidades en la educación, sea accesible y beneficiosa para todos, sin importar su origen o condición.